lunes, martes 10 de junio de 2025. Bienvenidos a Debatible. Buenas noches, Kim. Buenas noches, Polar. ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú? Un día tenso. Un día tenso, bastante conmovedor también. Creo que no se ha culminado con el tema de ayer, así que vamos a continuar. Este es un programa para seguir lamentando lo que ha sucedido el último fin de semana con Alison y con Andy Farro, quien lamentamos informar hoy ha sido declarado con muerte cerebral. Ha sido declarado con muerte cerebral y en estos momentos permanece con vida gracias a los cuidados que se le está brindando en el Hospital de Salud, pero permanece vivo en tanto y en cuanto esté con esta asistencia mecánica, ¿no? En la respiración y todo eso, porque con la muerte cerebral no hay vuelta. Esperaban que sea un coma, esperaba que a través de un coma él pueda recuperar la salud y eventualmente pueda salir del mismo, pero la última información oficial que ha llegado hasta nuestra redacción es que la declaratoria haya sido muerte cerebral, y con esto lo único que quedaría pendiente, y se sabe que la familia lo está evaluando, es el hecho de que eventualmente, si así lo considera la familia, él termine siendo donador de órganos, lo cual... Él ya recibió hasta los santos óleos. Así es. Esta tarde desde el Cuerpo General de Bomberos se contactaron con el Vicariato Apostólico de Pucallpa y buscaron el apoyo de un sacerdote. En este caso fue el padre Noé Siccha, a quien le agradecemos desde aquí el gesto y el tiempo de haber asistido para brindarle los santos óleos y así preparar el espíritu de este valiente joven que... Jovencísimo, además. 22 años. 23. 23 años, es correcto. 23 años, y que ahora está, clínicamente muerto y a la espera de si es que la familia toma la decisión, respetable si lo hace o no, pero de seguir ayudando ahora en esta posibilidad que tiene, porque sabemos que en el Perú, King, el número de donantes voluntarios de órganos es bajísimo. La gente que decide, que pone en su DNI, que es tan simple como colocar en tu DNI, donante sí, donante sí, que es una campaña que también vamos a gestionar y vamos a impulsar desde aquí, desde Debatible, porque tanto Kim y yo coincidimos en que es necesario, y que más aún en una situación como esta, en un país como el nuestro, donde es tan necesario. Y este chico además que, hasta en estas circunstancias, y ya siendo seccionario incluso, ha elegido pues ayudar al prójimo, vivir para ayudar, y ahora en las circunstancias en las que se encuentra, incluso así va a seguir ayudando a las personas que realmente necesitan pues de esta donación, Polar. En medio de esta noticia, en medio de todo esto que viene sucediendo, hemos contactado con el abogado José Manuel Pretel. Él es un multifacético amigo de la casa, con el que vamos a desarrollar varios temas, pero principalmente las implicancias legales detrás de la atención de una emergencia, porque, señores, atender una emergencia no es cualquier cosa. Atender una emergencia trae cola. Y eso no significa que no debamos meter mano o que no debamos ayudar a las personas que lo necesiten. Obvio que no, claro, pero hay que estar preparados. Sí, totalmente. Desde la documentación, que se tiene que seguir el procedimiento adecuado, cómo es que se tiene que brindar la ayuda desde los amigos, la familia. Es un conjunto de todo. Y más aún si es que tienes una responsabilidad como por ejemplo ser policía o ser sereno, tienes que tener la formación. Ojo, esto puede sentirse como una crítica al cuerpo de serenazgo, pero no es sobre el sereno, sobre el joven, sobre el señor, sobre la persona que está ejerciendo el cargo de sereno. Es sobre las cabezas, porque ellos están en la obligación de formarlos, de educarlos. Y brindarle las indumentarias necesarias y los elementos para poder
inmovilizar un cuello, tener de más toda la logística, ¿no? Porque se supone que ellos están también en primera línea y que son muchas veces los que responden, los que llegan antes para poder pues ayudar a las víctimas de un accidente, de un asalto, etcétera, etcétera, y tienen que tener la logística adecuada para brindar ayuda a las víctimas, porque si no pues vamos a seguir viendo ese tipo de casos, Polar. Casos como los que estamos viviendo en estos momentos, que a estas alturas del partido no podemos ser generales después. Dice un refrán que todos somos generales después de la guerra. Señores, se viene advirtiendo hace mucho tiempo que equipos como el SAMU tienen que ser repotenciados, tienen que ser reforzados. Unidades como los bomberos requieren de mayores recursos para contar con mayor cantidad de personal permanente. Las emergencias no tienen horario, no saben de feriados. Si en un 31 de diciembre a la medianoche ocurre un incendio, los hombres de rojo van a estar ahí y los choferes tienen que estar ahí. Ojo, no estar ahí solamente por el espíritu de apoyo, sino se tiene que compensar salarialmente porque son trabajadores. A diferencia de los bomberos, los conductores son trabajadores y evidentemente necesitan un sueldo, Kim. Así es, y además es importante mencionar pues todo el procedimiento que se tiene que seguir, Polar, desde el uso de los guantes cuando atiendes heridos. Los lentes es prioridad uno, poder pues ponerse los guantes, desde el collarín, desde dónde vas a llevar. Y que cada patrullero y que cada unidad del Serenazgo tenga su equipo de emergencia para poder atender. Claro, o sea, bacán, ahora los formamos. Pero en cada patrullero, en cada unidad de patrullaje integrado, que es el término correcto para la fusión de policía y serenazgo, cuentan con un botiquín, no solo con un botiquín, cuentan con un equipo de primeros auxilios, o sea, ya, más allá de la capacitación que sabemos que no tienen, que sabemos que carecen de la misma, cuentan con el equipo una vez que tengan la capacitación. Vamos a hablar de esto y mucho más, Kim. Nos dicen por interno que José ya se encuentra conectado. Buenas noches, José, ¿estás con nosotros? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, José. ¿Qué tal? Estoy acá con Kim. Un gusto tenerte con nosotros aquí en Debatible. Gusto para mí, gracias por la invitación. Lamentablemente no son las mejores circunstancias. La noticia es una noticia lamentable. Desde acá, mi pesar para la familia, para los compañeros de las personas afectadas, ¿no? Pero acá estamos para conversar respecto al tema. José, primero que nada, ¿qué implicancias legales para una persona, por ejemplo, que forma parte del cuerpo de serenazgo existe en el Perú a la hora de atender una emergencia como fue el accidente en el kilómetro 17 de Allison y Andy? A ver, Fernando. Para empezar, nuestro Código Penal establece en el artículo 125 al 129 diversos delitos y características de ellos específicas agravantes en todo lo que responde a exposición al peligro o abandono de personas en peligro. Son distintos los hechos, son distintas las circunstancias que va a depender de las condiciones y características de las personas que deban prestar el auxilio. Es diferente la responsabilidad de un ciudadano común y corriente que pasa por el lugar de una emergencia y ve un incidente de una persona que necesita apoyo, como de aquel que ocasiona la lesión y abandona, o de aquel que tiene la responsabilidad de apoyar, y hablamos de las unidades de respuesta a emergencia, y no lo hace de manera o de una forma oportuna. Dale. ¿Cómo estás, Pretel? Muy buenas noches. Te saluda Kim. Precisamente mi pregunta va la pena en concreto, ¿no? ¿Cuántos años podría percibir de pena privativa de la libertad este sujeto, quien manejaba pues la cuota y que se tiró a la fuga ya, y desde ocasionar el accidente hasta pues negarse al auxilio de estas dos personas, ya que ya porque habrían dos delitos, ¿verdad? Sí, hay dos delitos. La imprudencia y también el abandono, ¿es correcto? Así es. Bueno, Kim, buenas noches. Mira, hablamos de, en primer lugar, el tema del homicidio culposo, que podría hablarse de la lesión en sí y la consecuencia respecto de del primer hecho,
pero además con un concurso de delito respecto de omisión de socorro y exposición al peligro, que está señalado en el artículo 126. El artículo 126, para la persona que omite prestar socorro a una persona que ha herido o incapacitado, poniendo en peligro su salud, la pena es no mayor de 3 años, solamente por el abandono, más allá de la propia pena que corresponde por el homicidio culposo. En ese caso, ¿son penas que se suman o son penas o se toma la pena mayor? Se toma la pena mayor y se considera el delito de menor gravedad como agravante. Es decir, pues... O sea, sería homicidio culposo agravado en este caso. Sí. No, es homicidio culposo, ¿no?, con el agravante de haber abandonado a la persona que puso en peligro. Okay. Y ahora, hay una cuestión... En el delito de homicidio, por ejemplo, la pena es no menor de 6 ni mayor de 20. Wow. José, ahora tengo una pregunta puntual sobre lo siguiente. Hemos visto imágenes que no hemos replicado acá por respeto a los familiares, donde tanto, primero, en el caso de Alison fue trasladada en camilla, en tabla rígida, en la tabla rígida del patrullero de serenazgo, sin protección cervical. Y en el caso puntual de Andy fue trasladado directamente en el piso de la patrulla, de la tolva de la patrulla. Una consulta, ¿esto de alguna manera podría tipificar como alguna falta o delito? Mira, no quizás como una falta de delito, pero sí como un tema de responsabilidad civil extracontractual, ¿no? Porque para hablar de faltas de delitos tendríamos que hablar de la consecuencia de intencionalidad. Acá esto no son acciones culposas, ¿no? Hablamos de un tema de intencionalidad, pero sí un tema de una responsabilidad civil extracontractual respecto de los hechos, o quizás el tema de una mala praxis. Ya de larga data viene el tema del traslado de pacientes heridos, enfermos, en vehículos que no son adecuados. Se entiende el ímpetu y la denuncia de la población de querer trasladarlo en el primer vehículo que tengan a la mano, incluso de exigir a las entidades de serenazgo, de policía, diciéndoles que lo trasladen. A mí particularmente también me ha pasado que en ocasiones estoy en la vía pública y veo ante un accidente en una persona viva, me ha personado por los conocimientos que adquieren en el cuerpo de bomberos a atender a alguien, y la persona se quita, llévenlo. Lo correcto es buscar una unidad con los primeros auxilios, que tenga las condiciones adecuadas para trasladarlo. Ya después son las ambulancias. Hay distintos niveles, 1, 2, 3, pero siempre una ambulancia, porque una ambulancia cuenta con un collarín cervical, una ambulancia cuenta con un equipo de beneficio si tiene una hemorragia, ¿no?, y va a permitir llevar al paciente en iguales o mejores condiciones a las que encontramos en la vía pública o en cualquier tipo de accidente. Si se traslada en un vehículo particular, un motocar, un taxi, una camioneta, una tolva, lo que podemos hacer es agravar la situación. Y eso es lo que no se desea, no se quiere, lo que no se debe hacer. Bien. ¿Y qué pasa entonces? Vale, se entiende como un agravante y que no hay una falta directa. Administrativamente, es responsabilidad de la municipalidad a la que le corresponda la capacitación en atención en primeros auxilios de este personal. ¿O a quién le corresponde? Claro, o sea, más allá de tratarse de personal veterinario o de la policía, todos deberíamos tener una capacitación básica en primeros auxilios. Totalmente. El agravante o la adicional o la circunstancia de mayor importancia que tiene el serenazgo es porque está en contacto directo con la población y debería tener una capacitación. Pero ojo, esta capacitación no es para traslado, porque no tiene el vehículo adecuado. Esta capacitación tiene que ser para que sea un primer respondedor, para que atienda la emergencia en el lugar y pueda contener a la población, a los moradores, a quienes quieren trasladarlo, hasta que llegue el vehículo de emergencia, hasta que llegue la ambulancia. Pero eso también requiere otra parte,
que las ambulancias respondan en un tiempo prudente, porque es desesperante para uno estar allí diciendo la población, viene la ambulancia, 5, 10, 5, 20 minutos y no llega la ambulancia, ¿no? Entonces, a veces te pones a ser linchado en esas circunstancias porque los vehículos nunca salieron por falta de chofer, por falta de combustible o por inoperatividad de las mismas ambulancias, ¿no? Entonces, requiere un sistema integral funcionando. Claro, esta no es una responsabilidad individual. Sí, totalmente. Igual que tenemos la responsabilidad de cumplir con nuestros auspiciadores, para recordarles que el Rincón Norteño les espera todos los días de 9 de la mañana a 5 de la tarde en horario 7 y media a 11 está con el desayuno. Y de 7 y media a 11 están con el desayuno ahora con el desayuno norteño. Ya saben que pueden pasar a, degustar toda una carta de desayunos norteños. El frito chiclayano, y tiene una serie de platos, el jamón del norte, que también lo están preparando aquí mismo con la receta norteña. Visítanos en Avenida Unión 401. Gracias, Rincón Norteño, por acompañarnos una semana más aquí en Debatible. Síganos en todas sus redes sociales como El Rincón Norteño o en Instagram @El Rincón Norteño. Muchas gracias, Rincón Norteño. Disculpa, José, necesitamos hacer este paréntesis. Cumplir con la publicidad. Con el deber, así como cumple con el deber los hombres de rojo que están de luto, ¿verdad? Sí. José, sabemos que... Ayer precisamente ya se dio el entierro de Alison, que se veía pues... que todo estaba en hermetismo. Como ya lo comenté ayer, me tocó ir a la comandancia, habían pocos bomberos, se sentía el hermetismo en ese lugar. Y el dolor, ¿no? Y el dolor, claro, hubo por parte de la ahora comandante departamental, mencionó que iba a partir para Campo Verde, de donde es esta chica y donde fue enterrada también. Pero ahora las energías estaban centradas en Andy, quien lamentablemente... fue diagnosticado con muerte cerebral, ya recibió los santos óleos, él es seccionario, ¿verdad? Así, él era seccionario y ahora pues se está pensando en la donación. Pretel, tú como ex comandante departamental... Primero presentemos que es bombero también. Claro, le decimos multifacético porque también él es bombero voluntario del Perú. Así es, ex comandante departamental de los bomberos en Ucayali. Entonces yo quería preguntarte, ¿cuál es el procedimiento adecuado, exacto, para poder recoger a las víctimas en un accidente? ¿Cómo es que se tiene pues que llevar a las víctimas en caso de un accidente, y sobre todo en un accidente tan delicado como les ha tocado vivir lamentablemente a estos dos jóvenes, a Alison y Andy, de 22 y 23 años respectivamente? Vaga la aclaración antes de esto, José. Lamentablemente la responsabilidad es compartida porque ninguno de los dos motociclistas llevaban puesto el casco, que es la primera irresponsabilidad, y la segunda, la cubota no tenía ninguna iluminación, no tenía ningún cintillo, no tenía placa, y evidentemente el chofer se dio a la fuga. José, en este sentido, un accidente de estas características tan severo de tránsito, ¿cómo procede el Cuerpo General de Bomberos, los bomberos voluntarios, frente a una llamada? Bien, Fernando. En primer lugar, resalto la objetividad con la que señala que hay una responsabilidad compartida por no utilizar el casco, ¿sí? Yo recuerdo muy bien el año 2018, cuando regresé después de un tiempo a Pucallpa, y había todo un conjunto de operativos policiales para exigir a el personal que tenía motos, ¿no?, ayudar cascos, que hacían operativos constantes, intervenciones, como inclusive muchos medios de prensa, mucha de la población cuestionaba el accionar de la policía y decían que allá por costumbre no se manejaba con casco y eso estaba bien porque eran sus costumbres de allá. Los usos y costumbres de la zona, los usos y costumbres de la población no justifican las inconductas cuando ya hay una norma que señala la obligatoriedad del uso de casco. Totalmente. Pero más allá de la norma, el tema de conciencia, ¿no? Desde las entidades, las instituciones donde entran vehículos, se deberían incluso restringir a que no utilice casco para poco a poco ir mejorando el comportamiento de la población.
Ahora, respecto del procedimiento en atención a una emergencia, el personal de bomberos lleva un curso de primera respuesta de trauma. Todo accidente donde implique una posible lesión es tratado como una primera respuesta de trauma, donde el primer paso es inmovilización de cabeza y colocación de collarín cervical. Básico. Siempre van a ver que llega un bombero, se pone en la parte más próxima que sea accesible a la cabeza, inmoviliza con técnicas especiales que van aprendiendo durante su escuela básica, y otro bombero viene y asiste colocando el collarín cervical. Luego de eso, una evaluación primaria para determinar, ¿no?, si hay alguna hemorragia, ¿no? Al colocar el collarín cervical, para tratar el collarín cervical, entendemos que ya se ha hecho también una evaluación inicial para ver si está consciente, si tiene pulso, si está respirando. Si tengo conciencia, pulso, respiración, hago una evaluación para ver si tiene hemorragias, control de hemorragias y estabilizo una camilla para trasladarlo. Si tengo personal médico, como corresponde a SAMU, no bomberos, SAMU, donde tiene médico, enfermera, los bomberos, tenemos curso de primera respuesta de trauma, soporte básico de vida, soporte básico de trauma, incluso asistentes de primeros servicios avanzados, pero SAMU tienen médicos y enfermeros, pueden hacer técnicas médicas invasivas, es decir, colocar un inyectable, colocar una hemoclisis, para poder restituir los fluidos que puede estar perdiendo con la hemorragia. Ahora, entonces, ya con eso estabilizado el paciente y lo traslado, ¿no? Ese es el proceder adecuado. Claro, ahora algo también que se ha tomado en cuenta, ¿no?, que comenta mucho la población, es la prontitud, qué tan rápida es la atención, ¿no? En este caso, pues los bomberos tardaron tal vez un poco en llegar, llegó primero Serenazgo, y en una situación difícil, pues ellos buscaron la manera de ayudar. Tal vez no fue la correcta, no quisieron esperar más, porque por la gravedad del asunto, por la gravedad de las heridas de estas dos víctimas. Pero ¿qué es lo mejor? Esperar a que se pueda tener una atención adecuada, o llevarlos, ¿no? Llevarlos al hospital, que es lo que se ha hecho en este caso. Mira, lo adecuado es esperar que llegue la ambulancia, pero como dije hace un instante, esto también requiere que del otro lado la ambulancia salga en tiempo prudente. Dentro de los sistemas de respuesta a emergencias debemos, o se maneja un protocolo que en 5 minutos de recepcionar la primera llamada, ya debe haber una respuesta, ya debe haber salido la ambulancia, más 10 minutos aproximados de traslado, 15, en 15, 20 minutos debes tener ya la ambulancia en el lugar de la emergencia, atendiendo a la víctima y alistándola o estabilizándola para el traslado. Ahora, ¿no? Este accidente fue en el kilómetro 17, ¿verdad? De un sábado en la noche. No había... Y feriado. 7 de junio. Exactamente. Pero Fernando, indistintamente si es feriado o es un día laborable, los servicios de emergencia son 24/7, 365. O sea, es decir, todos los días, las 24 horas, todos los días del año, ¿no? Entonces indistintamente si sea en el kilómetro 17 o en otra dirección o en otra ubicación, el tiempo, kilómetro 17, ¿cuánto te demoras en llegar desde el centro de la compañía más cercana? Unos 15, 20 minutos, porque hablamos de una unidad que va con sirena circulina y a una velocidad diferente a un vehículo de transporte normal. Sí. O sea, eso es lo que se tiene que ver. Pero requiere, como digo, del sistema de respuesta a emergencias, el CEN funcione. SAMU, bomberos, ¿no? Tener operatividad de las unidades y tener personal también una actividad que responda. José, vamos a volver ahorita, vamos a irnos a una pausa comercial. Al regresar vamos a hablar de la importancia de ceder el paso a los servicios de emergencia, porque muchas veces estos tiempos se terminan alargando por la propia desidia de la población, que no le cede el paso ni a una ambulancia del SAMU, ni a una ambulancia del hospital, y menos a los bomberos que están yendo para una emergencia. José, quédate con nosotros, regresamos después de esta pausa comercial. Estamos de regreso en Debatible y hoy estamos conversando con el abogado José Manuel Pretel Paredes, quien nos está dando una perspectiva
un poco más amplia acerca de cuáles son pues los procedimientos legales en caso de los accidentes de tránsito, cómo se tiene que proceder con la documentación, y también como ex comandante departamental de los bomberos también nos está dando su perspectiva acerca pues de cómo es el procedimiento correcto para poder atender accidentes de tránsito. Kim, me gustaría leer un comentario que nos deja Darío Podestad para entrar ahora con José. Dice, Darío nos dice, ese hombre que se dio la fuga es la definición del egoísmo puro y duro. Dios lo ponga en los caminos para que ese hombre cambie su forma de ser y repare lo mejor que puede el daño que ha hecho. Ninguna cantidad de años preso bastará si él no cambia su forma de pensar, y con él todos los responsables de delitos de esa naturaleza. Sí, es cierto. Totalmente, totalmente. José, ¿te tenemos en la línea? Hola, hola. Hola. Hola, Sí. José, mejoró muchísimo. Sí, te escuchamos Muchas gracias por mejor. estar acá, por seguir acá con nosotros. Hablábamos, José, antes de irnos a la pausa comercial. ¿Cuánto dificulta o cuánto aumentan los plazos de atención de las emergencias, el hecho de que los ciudadanos no brinden el pase a las ambulancias en Pucallpa, por ejemplo, en tu experiencia? A ver, estamos hablando que se puede hasta duplicar el tiempo de respuesta de una emergencia. Justo uno de los primeros reportajes que, si mal no recuerdo, hiciste a la compañía de bomberos fue ese, el tiempo de respuesta a las emergencias debido a la falta de tránsito. Tenemos un primer problema, o bueno, teníamos en ese momento un primer problema, que era el hecho de que habían quienes estacionaban vehículos incluso en la puerta de las compañías de bomberos. Que ese video Situación se hizo que pasa viral en indignó Pucallpa, a en todo el Yarina país. y en todo el país, ¿no? Y en Así todo el es. país. Lamentablemente, las personas nunca son empáticas y se ponen en el lugar de quien sufre una emergencia y estacionan porque les es más fácil caminar 10 pasos hacia donde tienen que hacer alguna diligencia, algún trabajo. Más el tiempo que te demoras en el trayecto, porque no te cedieron el paso, puedes hasta duplicar el tiempo de respuesta. Esto es vital, porque una persona que tiene un paro respiratorio, un paro cardiorrespiratorio, por ejemplo, se dice técnicamente que tienes 15 minutos para reanimarlo. Si no respondiste en ese tiempo, la persona empieza a sufrir muerte cerebral. Entonces, eso es un factor que el tiempo sí influye, ¿no? Y hay que de alguna manera, hay que también concientizar que, como decías tú en el bloque anterior, que las atenciones de emergencias son un trabajo que es responsabilidad de todos. No solo de la policía o de los bomberos o del SAMU, sino también de nosotros los ciudadanos, en no estar haciendo las llamadas falsas, en ceder el paso, y también en saber cómo atender o qué hacer en el espacio donde se está dando una emergencia. Mira, con el solo hecho de no estacionarse frente a la compañía de bomberos, de ceder el paso para los vehículos de emergencia, de no estorbar, de no estar con el celular haciendo morbo y filmando en una emergencia, dejando que los respondedores trabajen, se hace mucho. No necesitas saber primeros auxilios para hacer algo, no impidiendo que quienes conocen, que quienes hacen el trabajo, en verdad lo ejecuten, se hace bastante, y por allí deberíamos empezar. Eso es educación, eso es cultura, ¿no? Entonces, Un trabajo que se debe llevar en las escuelas. Así es, efectivamente, pero actualmente todos se sienten comunicadores y ante cualquier emergencia sacan el celular y hacen transmisiones en vivo, lo cual es ya un tema de morbo, porque si no vas a ayudar, pues da espacio, ¿no? Entonces, lamentablemente esto no constituye delito, lamentablemente muy complicado colocar una infracción de tránsito, una infracción administrativa a quien no se dé paso a una unidad, y eso ocasiona que las acciones se mantengan en el tiempo. José Manuel, ¿algún detalle que nosotros no sepamos, tal vez, que te has enterado sobre este accidente? No, la verdad la información que he obtenido es a través de los medios de comunicación, a través de la información que se ha vertido en estos días, ¿no? Sin embargo, lo que sí me gustaría acotar es el que no se repita, el evitar, el tomar
una tragedia, no para hacer morbo, sino para hacer escarnio, para ser ejemplo, para que no se repita, para que no pase a nosotros y a nuestros familiares. Si veo que salí apurado y me olvidé mi casco, es mejor regresar y ponerme el casco y salir. Si sin intención topé a alguien con el vehículo que voy manejando, pues detenerme y ver qué tiene esa persona. Si tengo que llamar un vehículo a una unidad de emergencia, hacerlo, ¿no? Y si no he participado de ninguna forma en un accidente, abrir paso para que avancen los vehículos. Si estoy caminando y veo que no ceden el paso, quizás ayudar a que se aperturen las vías para que puedan avanzar los vehículos de emergencia. La falta de logística también, ¿no? La falta de logística, la falta que sufren el SAMU, los bomberos, y en los propios hospitales con las ambulancias. Porque esto no es un hecho aislado tampoco, como sucede en Pucallpa, también sucede seguramente en otras compañías a nivel nacional, pero situándonos aquí en la ciudad es realmente triste que vehículos o instituciones o no por falta de voluntad de ellos. Exactamente, que están en primera línea, que llegan primero muchas veces, no tengan cómo ayudar a las personas. Hay datos importantes que deberíamos saber, por ejemplo, cuántas de las ambulancias que hay en Pucallpa, llamando Pucallpa Yarina, Callería e incluso Campo Verde, cuántas de las ambulancias están operativas y cuántas están fuera de servicio y a qué obedecen. De las ambulancias operativas, ¿cuántas contaban con personal en ese momento para responder? Algo que siempre repetía ya, el servicio se presta en el lugar de la institución, SAMU o bomberos o donde se llame, pero no en mi casa para de ahí tomarme 10 minutos y llegar a la compañía o llegar a las estaciones de SAMU, donde fuese, y de ahí recién salir. No, o sea, eso no es un delivery, no es a que me llamas a mi casa y yo vengo. No, el servicio se presta en la institución, en el local de la institución. Por eso es que no había personal esa noche. Tendríamos que saber, o sea, un dato que es importante transparentar es unidades operativas, a qué obedece y cuánto personal había en base, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y aprovechando lamentablemente sucedió con un efectivo o con 2 efectivos de las compañías de bomberos, pero esto a diario sucede con un montón de gente a nivel nacional. ¿Y cuántas compañías cuentan con personal o están operativas para responder, no? No tenemos que esperar que nos sea nosotros para recién analizar. Claro, en este caso puede ser Serenazgo presta un servicio que es remunerado también. Los bomberos tal vez no es remunerado, pero pues es una responsabilidad, hay un compromiso de atención con la ciudadanía. Entonces, al momento que tú postulas, sabes que tienes esta responsabilidad. Mira, yo siempre he dicho, si el que le pagan hace un buen trabajo, el que lo hace de vocación, el que lo hace de voluntario debe hacerlo mejor. De hecho que sí. Y no porque el bombero no cobre, por ejemplo, el gobierno regional, la municipalidad provincial, la municipalidad distrital, no debería acordarse de los bomberos solo en las bomberotones, sino debería tener un presupuesto y trabajar articuladamente con la comandancia, sea quien esté a la cabeza de la comandancia, acercarse, porque esto no se trata de que King o Polar me cae bien, me cae mal, trabajo contigo o no contigo. Se trata de que el Estado y las instituciones, tanto públicas como privadas, deben apostar por formar parte de este sistema integrado de atención de emergencias. Ahorita ya se viene la bomberotón, ahorita en octubre, y ya van a empezar seguramente a donar, pero por ejemplo, en caso de Serenazgo, ¿cómo los implementas? ¿Cada cuánto se implementan? ¿Por qué no había collarín? ¿Por qué no había pues...? O sea, no, el Serenazgo llegó con la tablilla, adecuada, pero no tenía el inmovilizador cervical y tenía una sola tablilla. Y lo peor es que no estaban capacitados para poder... No es un vehículo para trasladar pacientes, es una camioneta, es una ambulancia, ¿no? Y sí, definitivamente, los gobiernos locales, regionales, municipales, están en la obligación, tienen un programa presupuestal, que es la partida 0068, que es la partida para reducción y vulnerabilidad de atención a emergencia por desastres. Dentro de esta partida pueden hacer el gasto en las instituciones como son las compañías de bomberos, ¿no? Que no se ejecute por desconocimiento es otra cosa, ¿no? O que se asigne a otras áreas ese presupuesto, no se use caja chica. La bomberotón es otra cosa, la bomberotón es un tema de colecta social. La obligación de las municipalidades, los gobiernos regionales, cosa que muy pocos entendieron o casi es nadie, gastar esa partida. Implementando y sobre todo brindando capacitación.
Exactamente. y entender que no es un favor finalmente, ¿no? Es su obligación. De hecho que eso termina siendo muchas veces una actitud bastante negativa, ¿no? O sea, yo le entrego a los bomberos botas, mira qué bueno que soy. Y es como que, en el caso de las autoridades, es como que, oye, es tu obligación. O sea, Claro. no vengas acá a dártela de gran donador, porque si vas a dártela de gran donador, saca tu bolsillo. O también sucede en los casos de que ya les das toda la indumentaria, ya pues, pero no estás capacitando. ¿Cómo van a actuar ellos en casos de emergencia? Así en el es. caso de serenazgo, por ejemplo. En el que caso puntual de los bomberos- No sabían cómo llevar, ¿no? En el caso puntual de los bomberos tienen asignado algún tipo de partida para capacitaciones? A nivel nacional hablo, ya como institución. Bueno, quien rige todo el tema presupuestal es la Intendencia Nacional de Bomberos, ¿no? Coincidentemente, hoy en día, el Intendente Nacional es el mismo que el Comandante General del Cuerpo de Bomberos. Tema Ok. allí a analizar, ¿no? Y sí, hay una partida que se asigna para la capacitación a nivel nacional. Cómo se distribuye, cómo se implementa, quiénes reciben esa capacitación, es un tema que tendríamos que hacer un control, una fiscalización del gasto, ¿no? Porque finalmente es erario público, no es plata de bolsillo. Particularmente del tiempo que tuve gestión en Ucayali, la mayoría, si no fueron todos, los cursos que se dictaron fueron con apoyo del patronato, ¿no? Y de la empresa privada para el traslado de instructores, alojamiento, alimentación. Hubo entidades que en la mayoría de cursos brindó el alojamiento, patronato con la adquisición de pasajes, ¿no? Y entidades con el racionamiento para el curso, porque no puedes tampoco decir no me dan presupuesto y no capacito a mi personal. Tienes Claro. que implementar. Las emergencias no van a estar esperando que te capacite para que recién se presenten. Tienes que estar tú preparado para cuando lleguen las emergencias. Claro. Y de repente una exhortación, José, una exhortación a la empresa privada, ya que vemos tan dormido al Estado, al GORE, a la Municipalidad Provincial y a las distritales, de repente, desde tu experiencia, una exhortación a la empresa privada para acercarse a la comandancia, si es que de alguna manera hay lentitud o no se ha tramitado o está en proceso, prestarle más atención a la necesidad que presentan los bomberos en Pucallpa, en Yarina, en Campo Verde y ni qué te digo de, por ejemplo, Aguaitía. Mira, Fernando, yo particularmente del tiempo que tuve gestión en Ucayali con la empresa privada, mi total agradecimiento, así como con la población, porque brindaron el apoyo en los momentos más críticos. No sé cuál es la relación que hay actualmente entre la empresa privada y la comandancia departamental, sería aventurar dar una opinión al respecto, pero quizás... No, pero una invitación a ofrecer su apoyo de parte de la empresa privada. Invita, por favor, en este podcast que es el más visto de Pucallpa, invita a la empresa privada a que se acerquen y propongan ayudas o propongan de qué manera sienten que la empresa privada puede contribuir con, por ejemplo, los bomberos. Bueno, yo agradezco a la empresa privada por el apoyo que me brindó y espero que la gestión actual les brinde la confianza suficiente como para sostener ese apoyo, ¿no? Entendamos, el apoyo se brinda cuando hay una interrelación, hay una garantía de que en verdad vas a obtener el resultado que buscas, ¿no? Y como empresa privada no estás en obligación, es un tema voluntario, pero que exista, que te mantenga esa interrelación, esa confianza, por el bien de la población finalmente, porque son los usuarios del sistema. Ahora se han perdido pues dos vidas, ¿no? Dos bomberos, un seccionario y Un aspirante. y un aspirante. Entonces ya nos hemos quedado con dos personales menos. Sí. Y José, Pero, para ir cerrando, Fernando, indistintamente si sean o no bomberos, son dos Exacto, seres humanos. son seres Pudo humanos. haber sido X o Y, como nos enseñan en Derecho, ¿no? X o Y, las víctimas de un accidente, y son tan importantes como un bombero, como cualquier otra persona, Sí, ¿no? totalmente. Cada emergencia debe tratarse como si fuese el ser más querido que tenemos al que vamos a atender. Es algo que siempre repetí
cuando se trata de una emergencia médica y cuando se quema una casa, es tu casa la que está quemando, responde con la misma prontitud, ¿no? Entonces, José, todos deberíamos trabajar con ese sistema. José, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta noche y para despedirnos nos gustaría escuchar tus palabras, de repente tu pésame para la familia y para, en general, la familia de Rojo, para los bomberos de Ucayali que están atravesando este luto, porque es lo que es un luto lo que se está viviendo ahora en Ucayali, sobre todo en la familia de los bomberil. Bueno, Fernando, como dije al inicio, es una situación lamentable. Son 2 vidas que se pierden, indistintamente del uniforme que llevan o de la función que han desempeñado. Son 2 vidas y eso de por sí es lamentable, ¿no? Mi pésame para la familia y para los bomberos, entender esta situación, afrontarla con la fortaleza, pero sobre todo con el compromiso a que no se repita una situación donde se espere tanto por una respuesta de emergencia, con el compromiso de entender la necesidad de la labor asumida, de que es necesario que haya bomberos en compañía, es necesario tener operativas las unidades para poder estar en el momento oportuno, dentro de los tiempos que nos permiten salvar una vida, ¿no? Perfecto. Entonces, mis condolencias para ellos y espero que más allá del dolor se asuma esto con compromisos hacia futuro. Muchísimas gracias, José, en verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche tan dolorosa para nosotros y para todo Ucayali. Y esperemos tenerte, espero que cuando vengas por Pucallpa des una vuelta por acá por el estudio, que siempre eres bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias. Gracias a ustedes dos. Muchas gracias. Fue con nosotros José Manuel Pretel, abogado, también bombero, miembro de la Fuerza Aérea, también es un multifacético, gran amigo nuestro, a quien le damos una vez más las gracias por haber estado con nosotros. ¿Y qué nos toca ahora? Nos vamos a La Bajada. ¡Qué día! Hemos arrancado la semana durísimo. Sí, desde la semana pasada pues está siendo una semana dura. Este fin de semana ha sido un fin de semana durísimo también para los familiares, para los jóvenes, para la comunidad universitaria también, para los bomberos, para nosotros también como claro, sociedad en realidad. Como ex joven, tú como próxima ex joven. Como próxima ex joven. La edad de estos chicos, o sea, disculpen un poquito de humor para relajar algo esta situación tan fregada, pero realmente, o sea, ver a una persona que dista de nosotros menos de 10 años es como que, uy, o sea, sí, realmente pudimos ser nosotros. Claro, pudimos haber sido nosotros. Bueno, yo pasé por ahí media hora después del accidente, ¿no? O sea, yo vi a las ambulancias del SAMU y de los bomberos regresar vacías porque Serenazgo ya había intervenido. Y perder 2 chicos con un futuro prometedor, y la chica ingeniera, él también que es seccionario, ambos familiares encima, tía y sobrino. Es bastante triste y bastante decepcionante acerca de cómo estamos como sociedad ya después del accidente, que este tipo se tire a la fuga y que no ha habido. Ojalá. Vas a caer. Ojalá, por favor, y rápida acción por parte de las autoridades, Fiscalía, Policía Nacional. Pónganse las pilas, tienen que encontrar a este sujeto. Aparte de este sujeto, ¿había alguna otra persona? No se sabe, porque nadie ha visto nada ahí. En la oscuridad nadie vio nada. Ojalá que a través del número de serie, mira, si no saben cómo, les cuento. Busquen el número de serie del motor de la cubota, vean quién lo vendió, busquen la boleta y la factura, y esa persona que les diga de dónde salió, a dónde llegó. ¿Cómo es que podemos perder a 2 chicos tan talentosos? Y que esto pasó el sábado, estamos martes y no hay noticias, nadie. No hay actualización, solamente la familia, por parte de la familia, pues se tiene detalles de la muerte, del fallecimiento de Allison, también por parte de la familia de Andy, que dicho sea de paso, es la misma familia. La madre de Andy es hermana de Allison. Entonces, o sea, el dolor es los dos estaban inimaginable. juntos al momento del accidente. Por favor,
pónganse las pilas, autoridades, por favor, autoridades competentes, busquen a este sujeto y que le caiga todo el peso de la ley. Así es, cerramos el programa agradeciendo a las personas que nos han acompañado, a pesar de que ha estado jugando Perú. Para los que se quedaron acá, les contamos. ¿Decepcionante resultado? Sí. 0-0, No, es que no dicen saben que el no, resultado porque nos han estado viendo. Ah, ¿verdad? El partido acabó 0-0. 0-0. En el Por minuto favor. 20 Ecuador recibió una tarjeta roja y jugó con 10 jugadores todo el partido y no aún así no conseguimos. podemos ganar. Dicen que no hay hinchada más migajera que la hinchada peruana. Estamos perdiendo, no hay más, pero ahí y no hay estamos. hombre con más fe que el oso. Que el oso Oso, dice que sí. todavía llegamos a repechaje, nuestro camarógrafo. Matemáticamente vamos a llegar. Yo quiero tener al la mundial. fe del oso. Sí. Yo quiero algún día tener la fe del oso para poder Por creer. eso vive engañado. Dice. No. Bueno, mañana tenemos un tema picante, muy picante, porque hoy día el Congreso de la República ha aprobado en primera votación, falta la segunda, en primera votación, una ley que propone en grandes rasgos una amnistía general para el personal de las Fuerzas Armadas y policiales que participaron durante la época del terrorismo. Así que eso vamos va a estar leer, picante. vamos a analizar y Así mañana estaremos debatiendo esto aquí con ustedes. Aunque también he recibido algunas otras propuestas de temas y tiene que ver con San Juan en la región, y es que solamente el día de ayer 9, se ha publicado recién el itinerario de actividades para el Festival San Juan Ucayalino 2025. Ya casi estamos quincena. Quincena. ¿Para dónde se está pues realizando toda la fuerza, el apoyo de Dircetur? ¿Para dónde se está yendo? Yo creo que podemos volver a llamar. Un certamen de belleza. ¿Cómo es posible que se esté realizando los esfuerzos para un certamen de belleza? Que no está mal per se, pero si fuera parte de un proceso integrado de muchas actividades. Primero lo nuestro y después el resto, señores, por favor. Así que toda esta semana va a estar picante, Polar. Vamos a tener que traer a Gaby Zoom. Porque ya cuando estaba sola no tenía con quién discutir, pero ahora sí ya vamos a poder discutir con bien. Gusto, como se debe, como ustedes se lo merecen, y como siempre lleven esta discusión a casa. Esta noche, mañana en la universidad, en el trabajo, hablen de la importancia de usar casco, de respetar las normas de tránsito. Y revisa. Mira, si viendo este programa te vas y miras tu motito, si tienes o no tienes el foco, ya ganamos todos. Sí. 1 sol, 2 soles, 5 soles están los foquitos para que te puedas pues iluminar durante la noche. Ponte los focos, ponte las direccionales, respeta las luces del semáforo, respeta la señalización y también crea conciencia en tus familiares para que este tipo de casos como el de Alison y Andy no se vuelvan a repetir. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Kim, un gusto como siempre estar aquí en la señal de Ribereña y en todas las redes sociales de Ribereña y nuestras propias redes sociales. Ojo, se viene la transmisión paralela a través de TikTok porque ya nos autorizaron transmitir en TikTok. Y así también que, esténse atentos porque tenemos sorteos de entradas para el San Juan Interactivo. También tenemos el vale de consumo de 100 soles para el Rincón Norteño, que ya vinieron nuestros ganadores a recogerlo. Así que estén atentos al programa de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche por la señal de Ribereña. Polar. Kim, muchas gracias. Buenas noches. Chao. Chao.